Bendecidos, mis hermanos. Una vez más estamos aquí para adorar al Señor, para estar juntos, para alabarle juntos. No desaproveche la oportunidad de congregarnos, de reunirnos. Como decía Pablo a la iglesia, reúnanse y yo estoy con ustedes en mi espíritu. Era una fraternidad que miraba más allá de lo físico y podían sentirse juntos, reunidos, aunque físicamente no estuvieran. Nosotros hemos dado este paso importante de caminar y vivir por fe. Y yo alabo a Dios por eso. Bendecimos a los hermanos en esta noche, los que están conectados, los que siguen llegando y que los que van a escuchar este tema después. La verdad que yo deseo que cada enseñanza, cada palabra que damos en este pacto de gracia, ayude al pueblo del Señor, lo edifique, lo consuele, lo anime, le dé pasos grandes en su vida. Hoy notarán que hemos estado sin el encabezamiento del tema. Primero porque tengo entendido que ha habido una gran lluvia en diferentes lugares de la ciudad de Cali. Kelman está fuera de base, por decirlo así, sin luz ni internet. Y Giselle en diligencias. Alabamos a Dios por la niña que hoy nos está siendo de anfitrión y que deseamos Dios la guíe profundamente porque ha dado mucho en este ministerio y ha sido un instrumento de Dios para bendición de todos. Pues bien, en esta noche quisiera hablarles de algo que es prácticamente una recomendación, un consejo. ¿Por qué no decirlo como un mandamiento del apóstol? Y él dice allá en el libro de Efesios, el capítulo 5, en el primer verso, sed pues imitadores de Yahweh, como sus hijos amados. Sed imitadores. Yo pienso mucho en cuando un padre se convierte en el ídolo de su hijo. Y si le preguntan al pequeño, ¿qué quiere ser cuando grande? Y dice, yo quiero ser como mi papá. Porque hay una unidad entre ellos y él lo ve como el héroe de su vida en todas las cosas. Y usted sabe que el pacto de gracia es un pacto de paternalismo. Vemos a Dios como Padre. Y el apóstol Pablo dijo, yo los engendré en el Evangelio. Estaba presentándose como un padre que amaba a sus hijos. Así que, ¿cuál es el punto de todo esto? Que nos veamos como una verdadera familia, que aprendemos a ser guiados y dirigidos por alguien que para nosotros se viene a convertir en el ícono de nuestra enseñanza y de nuestra guía. Y esta expresión de Efesios que hace el apóstol así, pues imiten a Yahweh.
Siempre nos preguntamos, ¿cómo puedo yo imitar a un Dios tan soberano, tan admirable, tan sublime, tan majestuoso? ¿Cómo puedo yo imitarlo? Pero la expresión bíblica está ahí. Así que lo único que yo observo es cuando miro todas las cosas que nos rodean, cuando tenemos la oportunidad de salir de nuestras casas y viajar por el campo, por los ríos, por donde sea, y contemplar las maravillas que hay, ¿verdad que en ese momento nos convertimos en verdaderos fans de nuestro héroe y decir, mira todo lo que papá ha hecho, todo lo hermoso que ha hecho? Y entonces engrandecemos su nombre por las cosas que vemos que él ha hecho. Yo diría en esta hora que cuando la palabra dice que imitemos a Dios, nos está diciendo, seamos creadores como él. Seamos creadores como él. En el libro de los Salmos, el Salmo 82, en el verso 6, creo que dice, mi decreto es, ustedes son Elohim, ustedes son dioses, hijos del Altísimo, todos ustedes. Con razón se nos pide que seamos imitadores. Con razón legal podemos decir que somos creadores, porque somos llamados dioses, es el decreto de Dios. Hijos del Altísimo. Por lo tanto, la posición y la responsabilidad, el compromiso y la gloria que nos envuelve es grande, en gran manera. Entonces nos damos cuenta que en el libro del Génesis, que es el principio de todas las cosas, donde están encriptados los misterios que se desarrollarían hacia el futuro. En el primer verso dice que en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Él fue un creador. Y luego nos dice más adelante, sed pues imitadores de Dios. Ya que usted está llamado a imitarlo, a crear, ser un creador. Y él creó donde no había nada. Y nosotros estamos llamados a crear de igual manera. Así que la única manera de imitarlo es creando donde no hay. Y de eso quiero hablarles en esta noche. Vamos a estudiar la palabra creando donde no hay. Tenemos como título de nuestro tema entonces, creando como dioses. La palabra dice que nosotros somos constructores sobre un fundamento sólido. Pero se nos recomienda cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces, cuando pensamos en el desafío de crear, casi que la mente rápidamente se va, ¿cómo puedo yo hacer milagros? Hacer maravillas y producir sanidades. Y cuando haya algo que falte en casa, producirlo, crearlo. La mente casi, por lo general, la mente niña, se envuelve ahí. Pero
Ustedes saben que yo tengo un estribillo, ya alguno decía por ahí, hay que ir más allá. Como dice el apóstol, hay que ir más allá. Ya eso como que se ha formado mi proverbio. Pero realmente hay que ir más allá de la mente niña para ver qué es lo que realmente podemos hacer, crear donde no hay para ser imitadores de Dios. Bueno, yo sé que le estoy despertando el interés a muchos al respecto. Pero observen esto. Hay que crear primero el fundamento donde se van a crear las cosas. ¿Sabe que Dios antes de crear lo bello sobre la tierra, primero creó la tierra, el fundamento, y lo preparó? Antes de él establecer su trono, creó los cielos. Al crear los cielos, se envolvió en un solo paquete la palabra que evoca cielo de fuego y cielo de agua. Y sobre eso está su trono. O sea que Dios hizo un fundamento y sobre él puso su trono. Entonces, si nosotros vamos a empezar a crear, a formar, a construir, hay que poner primero un fundamento y un fundamento sólido para crear las otras cosas. Entonces hay que primero poner las bases, el fundamento, para luego levantar el edificio. Ustedes saben que el apóstol Pablo hizo eso. Y es bueno entender que él dijo en una ocasión, sé imitadores de mí. Y ahí es bueno nosotros centrar nuestras vistas para ver esas cosas. Porque si se trata de edificar el edificio sin las bases, sin el fundamento, el peso del edificio lo va a hacer caer. Y entonces la ruina será grande. Porque no hay un buen fundamento. Lo primero es el fundamento, un buen fundamento. De eso depende la estructura, la durabilidad de el edificio que se levanta. Contra viento y marea, contra terremoto y lo que sea. Pero depende del fundamento que se ponga para el edificio. El apóstol no comenzó enseñando doctrinas. Tampoco comenzó enseñando misterios. Él comenzó poniendo el fundamento. Dice allá en 1 Corintios 3:10, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica en sí. Y cada uno mire cómo sobreedifica. Pero ya el fundamento está puesto. Es sólido. Ya el fundamento está colocado y aguanta el peso del edificio. Entonces después lo vemos edificando encima de ese fundamento el edificio. Sigue edificando. Y cuando a los que se congregan, se reúnen, los llama edificadores, les dice la expresión, sean imitadores de Dios, empiecen a crear, empiecen a construir, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es el punto básico de nuestra enseñanza. Así que la base o fundamento de una vida bien edificada, que pueda soportar cualquier viento, cualquier tempestad, cualquier terremoto, cualquier circunstancia adversa que venga. El fundamento que Pablo estableció y que usted debe de colocar primero es un fundamento que sea capaz de resistir cuando venga la crítica, cuando venga la difamación,
cuando venga la persecución, o si viene una escasez, o si viene una dolencia, o cuando venga las tinieblas de la confusión, que el edificio que usted está levantando sea capaz de resistir todo eso. Como dijo David, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, con todo eso, yo estaré confiado. O sea, tenía un fundamento firme. Porque, hermanos, ahí es donde hemos visto la caída de tantos edificios. Muchos hermanos han comenzado a edificar y usted los ve que se levantan emocionados, contentos, voy a tener mi casa grande, mi edificio grande. Pues lo estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Voy a hacer. Y los ve uno que están creciendo, qué lindo, qué hermoso. Pero de pronto se vino un terremoto. La familia se le vino en contra. O lo botaron del empleo. Se acabó la empresa. O hubo un accidente. Yo no sé, un terremoto hubo. Y nos damos cuenta que el edificio hizo como cuando pasan esos tornados aquí en los Estados Unidos. No queda sino el reguero. Entonces muchos creyentes, su edificio se les va al piso. Y eso es lo que la palabra tenemos que observar. Porque Pablo dice, sed imitadores de Dios. Porque no importa cuánto se haya levantado el ataque del enemigo contra la palabra de Dios, él puso el fundamento de su palabra y ella permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Señor permanece. Nos está diciendo que él construyó algo permanente. Nada ha podido combatir el fundamento de Dios. Nada. Y nos está diciendo, sed imitadores de Dios. Edifiquen una vida que nada la pueda deteriorar. Entonces, hoy vamos a crear el fundamento de algo que es donde no había. Algunos llevan ya un poquito y otros otro poco más. Van creciendo, van construyendo. Voy a hablarles hoy de crear una buena conciencia. Crear una buena conciencia. Si el creyente no tiene una buena conciencia, va a estar culpándose toda la vida. Como dice la canción para ahí, van para el cielo y van llorando. Porque estará trayendo a memoria su pasado y estará enalteciendo su presente y estará poniendo sus ojos en los que le rodean y su vida va a ser un desastre. La mayoría de las personas que han arruinado sus vidas, sus matrimonios, sus familias, sus economías y hasta han dañado a otros, se debe a su mala conciencia. Una mala conciencia no solamente arruina la vida de quien la tiene, sino que trasciende a los que le rodean, haciendo daño. Sin una buena conciencia, las oraciones tienen impedimento. Dios no va a operar a través de una persona que tiene una conciencia sucia. Dicha persona no va a tener revelación del Espíritu, porque Dios opera a través de la conciencia. Conciencia es el estado
fundamental de la vida del ser, que es el estado de comunicación con Dios, donde está el asiento de la dirección divina, por el cual Dios interviene, opera y obra. Y debe de ser un lugar santificado, un lugar santo, un lugar limpio. Cuando la persona tiene una conciencia sucia, no podrá ver, hablar y juzgar como Dios ve, como Dios habla o como Dios juzga. Porque las bendiciones del pacto son obstruidas por una conciencia sucia. Por eso el apóstol dijo, miren, hermanos, que no hay entre vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, que brotando alguna raíz de amargura. Raíz de amargura. A veces encontramos personas que han tenido muchos problemas, dificultades, con ciertas circunstancias en su vida que acarrearon por largo tiempo y venían sufriéndolas. Y de pronto pues llegó un momento en que entramos en la parte de la vida espiritual de fe y la persona dice, yo voy a cortar con eso. Y entonces a veces testifican diciendo, yo ya corté con eso. Pero lo que no caen en cuenta es que cuando uno tiene un árbol o una hierba y la corta, usted la ve morir lo que cortó. Pero a los pocos días la raíz brota. O sea, esto no es cuestión de cortar. Esto es cuestión de arrancar. Yo ya corté con eso. No. Quiere decir que hay esperanza. Cuando se arrancó aquella situación, hasta las raíces se fueron. Entonces ahora sí hay fundamento y esperanza. Porque es que la conciencia ha sido como un terreno cultivable, donde el enemigo sembró cizaña y la cizaña es mala y se propaga fácilmente. El enemigo sembró duda y desconfianza, miedo, mala confesión, rebelión, amargura, resentimiento y toda especie de mal que el enemigo sembró en la conciencia del ser. Y lamentablemente muchos han cuidado esa semilla cada día. Están abonándola, cultivándola, regándola. Y luego están muchos cosechando el fruto, la cosecha de esa mala semilla. ¿Ve? Y déjeme decirle, ¿quién de nosotros no llegó a tener una conciencia sucia? ¿Quién puede decir yo nunca tuve una conciencia sucia? Por la religión, por la política, por el proceder, por el estudio, por las circunstancias, por la jactancia, por el orgullo, por la soberbia, por el estado mismo de carnalidad y de humanidad, se creó una conciencia sucia por lo que ve por la televisión, por lo que oye por internet, por lo que ve en las revistas, por lo que lee. En fin, creó una conciencia sucia. ¿Cuál es el fruto de esa siembra, de esa mala semilla? Pues viene a producir en la vida del ser humano muchas cosas dolorosas. Hay quienes se tornan con falta de sueño, no duermen pensando en la circunstancia, en la adversidad.
pensando en el problema, en el miedo, en el terror, en lo que falta, en la carestía, en la escasez, en la novia que perdió, que no perdió, en fin. Es decir, es un montón de cizaña que a veces le impide llevar un buen sueño. Entonces tiene sus pesares y la pérdida de la paz, del gozo y de la alegría. Algunos por una mala conciencia pierden hasta la salud. Porque cuando hay mala conciencia y malos pensamientos negativos siempre, eso hace, dicen los científicos médicos, que cuando una persona piensa en algo negativo, ya sea sobre un mal o de enfermedad, hay algo en el cerebro que suelta ciertos líquidos, yo diría así, o hormonas, como sea, nombre científico no lo sé, pero que suelta algo que irradia en el cuerpo que lo hace negativo y lo debilita de tal manera que baja las defensas y la persona comienza a enfermarse. Por eso dicen que más del 90% de las enfermedades son psicosomáticas, problema de la mente, por lo que piensa. Entonces, otros han perdido la economía. Los negocios se van a pique. Y la dicha de vivir feliz por causa de una mala conciencia. Entonces, si tanto daño hace la cizaña en la conciencia, pues vamos a arrancarla y a cultivar algo mejor. Y hacer algo mejor, para cultivarlo hay que tener una conciencia limpia. Entonces hay que limpiarla para luego sembrar la buena semilla. Porque hay quienes tratan de sembrar buena semilla sin limpiar la conciencia. O sea, a veces nosotros sabemos por naturaleza que al oír la palabra de Dios limpia nuestra vida, nos edifica y nos nutre. Entonces, cuando eso una persona tiene una conciencia sucia, deseos de culpabilidad, de iniquidad, de hacer mal, de todo eso, voy a ir a la iglesia a ver si recibo la palabra y cambia esta situación de vida. Pero lo que tiene es que cambiar su conciencia, recibe un buen mensaje. Pero si tiene una conciencia sucia, como dijo el Señor, la buena semilla cae y brota rápido, pero la cizaña crece y ahoga la buena palabra, la buena semilla. Entonces, hay quienes se pasan años sembrando buena semilla, oyendo la palabra, leyendo la palabra, y a veces no ven fruto, no crecen, no maduran. Siempre están tratando y nunca llegan, nunca lo logran. Y es sencillamente porque teniendo un estado de conciencia no limpio, la palabra que llega es obstruida para dar fruto. Y por eso quería en esta noche hablarles de eso. Porque yo sé que ustedes aman al Señor, aman la palabra, quieren crecer, quieren edificar conforme a la palabra. Y como hijos de Dios quieren imitar a Dios. Porque es el mandamiento de la palabra. Entonces vamos a hacer las cosas según el orden de Dios. Primero limpiar el terreno y luego sembrar la buena palabra. Haga un examen de conciencia. Si hay todavía en su vida estorbos, si hay heridas, ¿qué clase de estorbos? Dios quiere que confiemos en Él plenamente. Pero si todavía estamos confiando en el hombre, en el familiar, en la empresa o en algo, pues estamos poniendo una obstrucción para que la palabra dé fruto. Nuestra confianza debe ser plena en el Señor.
Si tenemos heridas que no han sanado, porque ¿quién no ha sido herido? ¿Quién no ha sido herido? En el hogar, en la familia, en la empresa, en la sociedad, en el mundo. ¿Quién no ha sido herido? Pero si esas heridas no han sanado y todavía tiene ese resentimiento o siente desconfianza por esa herida, entonces sufre con enojos, con amargura, con resentimiento. ¿Qué hay que hacer? Arrancarlos. No hay otra. No los corte, porque ellos vuelven a renacer. Hay que arrancarlos. Entonces vamos a crear una conciencia libre. ¿Por qué es tan importante crear una conciencia limpia? Bueno, porque al no tener una conciencia limpia no hay. Es un vacío lo que hay. Entonces hay que crear donde no hay. Y es necesario crearla para una buena relación de armonía con Dios. Porque cuando usted llegue a tener una conciencia limpia, no habrá más conciencia de culpabilidad ni conciencia de pecado. Porque tiene conciencia limpia. Una conciencia limpia me lleva a una armonía con Dios. ¿Ha escuchado usted esa gente que dice, está bien, yo tengo que ir al paseo, tengo que ir a la fiesta, tengo que ir allá, pero yo no quisiera ir, no estoy de acuerdo, pero me toca ir. Pero van. Esa gente va, pero no tienen armonía. El que tiene armonía dice, va con gozo, voy con alegría, voy con entusiasmo, voy con ánimo, ¿ve? Porque tiene armonía. Y a veces hay quienes le sirven al Señor, pero Pablo dijo, cuídense de la iniquidad, de lo que hace que no estén de acuerdo, para que entren en plena armonía con Dios, de acuerdo con Él, en esa verdad. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que cuando entramos en una reconocimiento de que en nuestra conciencia hay algo que no es agradable a los ojos del Señor y que eso nos está haciendo daño. Y recibimos el conocimiento de que Yahshua murió en la cruz y derramó su sangre para limpiarnos. Y entonces damos reconocimiento a que necesitamos una limpieza en nuestra vida, en nuestra conciencia. Dice Hebreos 9:14, entonces Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Por qué? Porque es un momento cuando usted, teniendo ese encuentro de relación con Yahshua, en ese estado del espíritu, se va a dar cuenta que eso que sucedió es una obra muerta. Sí, pero fue que me dijo, sí, pero eso ya es una obra muerta. Sí, pero fue que me engañó. Sí, pero eso ya es una obra muerta. Poder darlo por muerto, como dice Hebreos 9:14, entonces usted recibirá una conciencia limpia por la cual usted puede servir al Dios vivo. Gran dilema, pero grande gloria. Entonces viene el punto, ¿cómo crear una conciencia limpia? Cualquiera que trate de edificar un edificio sabe cómo edificarlo, qué materiales utilizar. Pues nosotros también. Igualmente, la palabra no ha sido escasa en eso. Y hablando de una conciencia, déjeme darle un punto muy básico a nuestra vida. Así como Dios le dio a Israel un mandamiento muy importante que se convirtió para ellos en el máximo de su vida. El propósito de Dios era
clavar eso en su mente para que se ampliaran a todo lo demás. Y le dio lo que bien se llamó la Mesusá. Pues a nosotros también se nos dio. Y se nos dieron 8 elementos para crear una conciencia limpia. Así como cuando el constructor dice, ¿y qué necesita para hacer tu casa? Yo primero necesito el cemento, la arena, el hierro, el agua, y sigue por ahí para allá hasta que dice, todo eso es lo que yo necesito. Y usted me pregunta, ¿cómo crear una conciencia limpia? Pues escrito está. Hay 8 cosas importantes que son el principio para abrirse a todo lo demás. Pero con esas cosas, usted crea una conciencia limpia. Y dice, por lo demás, hermanos, Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso, en esto pensar. Mente. Si tomas ese verso y tomas cada una de las cualidades, notará que lo primero que tiene que establecerse es que usted venga no solamente a conocer la verdad, sino a vivir la verdad, disfrutar la verdad en su vida. Y la verdad tiene que ser tan clara en su vida que usted se convierte en una persona de estabilidad. Lo que es hoy lo será siempre. Una persona conforme al propósito de Dios, no uno que sube y baja, ni en su conversación, ni en su pensamiento, ni en su estado de ánimo de servir a Dios, sino que se mantiene ahí, verdaderamente sirviendo a Dios. Es una persona que es confiable. Se nos confió la palabra y no vamos a medrarla, ni a diluirla, ni a dejarla a un lado. Vamos a vivir por la palabra. Una persona verdadera en la palabra. Una persona con fidelidad a la palabra. Eso es lo que es ser verdadero. Una persona fiel a la palabra. Para usted ser fiel a la palabra, tiene que examinarla, leerla, estudiarla. Más me agrada que le estudia que la lee. Porque el que lee, lee. Pero el que estudia se detiene y saca provecho. Una persona firme es una persona que es recta con la palabra. No trata de torcer la palabra para beneficiarse o para justificar sus malas acciones, sus malos pensamientos. No, sino que él se somete a la palabra rectamente. Estoy fallando. Aquí hay algo que dice que yo no estoy haciendo. Ser verdadero, entonces una persona que vive en esa seguridad. Pero habla de una segunda cosa, ser honesto. Ser honesto. Ser una persona venerable, de respeto a Dios, a la palabra que se le ha conferido y respeto a sí mismo. Una persona seria con las verdades de Dios, no juega con ellas. No estamos jugando a la religión, no. Estamos edificando nuestra vida para gloria de Dios, para llegar a ser unas personas felices y dichosas, llegar a tener hogares verdaderamente dichosos, felices, conforme al propósito eterno de Dios. Entonces, son personas que tienen que ser honestas consigo mismo y con los demás. Un estado de seriedad clara en la palabra, que la gente pueda ver que eres confiable. En tercer lugar, dice de justo. Tiene que ser justo.
Es un justo, uno que persevera, uno que se mantiene, uno que es constantemente diligente. O sea, yo no estudio la palabra porque jueves me toca enseñar. No. Yo estudio la palabra porque es mi alimento, es mi vida. Sin ella no puedo vivir. Entonces tengo que ser realmente justo. Y además de ser constante y diligente, debo de tener la palabra en prioridad en mi vida. Nunca comienzo el día sin haber estudiado un verso de la palabra. Porque es el alimento del día. Pero hay que ser diligente. Porque habrán muchas cosas que tratan de interferir para que usted no tenga diligencia, fidelidad. Y vivir como un servidor. Servidor de Dios para un pueblo. Servidor de Dios para una familia. Servidor de Dios para una esposa, para un esposo, para unos hijos. Ser una persona que atiende constantemente el principio de Dios en su vida. Eso es justo. Eso es ser justo. En cuarto lugar, habla de la pureza. Ser puro. Es decir, ser derecho en las cosas. Ser recto de corazón. Ser derecho en el sentido moral. Puro. A veces por la carnalidad se crea una conciencia sucia. Hay hombres que casados le flirtean a otras mujeres. Así sea por charla o por chiste o por broma. Y eso se llama no ser puro. Es indigno. O viceversa. Tener un sentido moral recto, justo y correcto. Hacer justicia. Y cada día ir purificando ese estilo de pensamiento. Mantener en su mente lo amable. O sea, ser bondadoso. Una persona de afecto fraternal. Una persona acogedora. Que no hace acepción de personas. Amable. Todo aquello que sea de buen nombre. Ser bueno o hacer bien. En el sentido más amplio de la palabra. Ser alegre, bienhechor. Hacer cada día algo mejor. Una persona que guarda su lenguaje. Tiene buen nombre. Aquello que tenga buen nombre. Es decir, que cambia su actitud de conversación, de decir las cosas. Algo que tenga virtud. ¿Qué es virtud? Lo que tiene fuerza, lo que tiene valor, lo que tiene fortaleza. Una persona que sea apta, tiene virtud para tratar a la esposa, tiene virtud para tratar al esposo, virtud para tratar a los hijos, virtud para tratar a las personas. Es apto, capaz de combatir contra la adversidad que se pueda presentar.
Es una persona esforzada, un guerrero espiritual. Uno que no habla de desánimo ni de lo negativo. Es una persona que tiene virtudes. Si alguien viniera diciendo o está escuchando todo lo malo que es esto y aquello y lo malo que hay, que pueda levantar su voz y decir, pero en Dios hay una esperanza, hay una confianza, tenemos seguridad. Es una persona que es capaz de combatir, un guerrero espiritual que contradice lo negativo y establece lo verdadero. Y termina diciendo, uno que tiene alabanza. Una persona que tiene un sonido claro en lo que dice, en lo que habla. Que brilla por su actitud, por su generosidad, brilla por su estado de vida, de ánimo en Dios. Siempre habla elogiosamente. Entonces se convierte en vivir en todo aquello que es digno de alabanza. Y su proceder estimula y anima a otros. Si toman estas 8 cosas, sería como la mesuzá, nuestro shema, nuestro principio que nos abre la puerta para crear una buena conciencia. Propóngase poner solo eso en su mente y entrará en la dimensión de Dios. Esta es la manera y la forma de crear una conciencia limpia. Y se necesita. Ahora que usted está en el pacto de gracia, tiene que mirar las cosas desde el punto de vista de Dios. Y para eso tiene que ir formándose en la palabra con una buena conciencia. Dios siempre sabe mucho más que usted. Eso le dice entonces que no haga las cosas a su manera. Porque hay algunas cosas que hacen que la gente se mantenga lejos de mirar las cosas como Dios las ve o como Dios las piensa. Quizá conocen o saben de la Biblia. Pero hay cosas que los hacen sentir o pensar o los colocan en otra posición y miran las cosas entonces desde el lado de los hombres, del mundo o de lo carnal. No pueden ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Es diferente. Pero usted tiene que cada vez mirar las cosas del lado de Dios. El pacto de gracia te abre los ojos del Espíritu para ver como Él. El pacto de gracia no es algo que llegó ahora. Pacto de gracia es la segunda palabra en el principio de Dios. Es la segunda palabra. Bereshit bara. Y en el bara se le cambian las vocales y queda brit, que es el pacto de Dios. En la segunda palabra del principio de Dios incluyó el pacto. El pacto es de Dios desde el principio. Y ese es el pacto que nos abre los ojos del entendimiento para ver las cosas como Dios las ve. Él te ha dado verdadera libertad del temor. Pero, ¿cómo estás usando la libertad? Hay quienes la convierten en libertinaje. No piense que es complicado o difícil. Tiene que hacer propia la palabra y se va a dar cuenta que es verdad que lo que está escrito se cumple en su vida. Que tal cual sea el pensamiento que usted viva, así será usted. Si empieza a vivirlo, empezará a ver que las cosas son diferentes. Quiero que vea que la clave de todo esto está en los pensamientos.
La clave de un éxito en la vida del creyente no está en las propiedades que tenga, no está en el dinero que tenga, no está en el empleo que tenga, no está en la salud, no está en la enfermedad, no está en la dolencia, no está en los amigos, esposa, novio, amigo. No, en eso no estriba la felicidad ni la base fundamental de una verdadera vida fundada en el Señor. Estriba realmente en que tu mente tenga relación íntima con Dios. Porque en medio de la tempestad, usted tiene relación con Dios. No haga cosas que estén fuera de lo que Dios dice en su palabra. Porque ella le va ayudando a alcanzar su destino. Y si no, después usted va a tener que en el camino tratar de arreglar las cosas que dejó por arreglar o que hizo mal sin contar con Dios. Las cosas son así. Las personas que caminan en actitudes de la carne, obedeciendo los pensamientos de la carne, tienen cuestionamiento y razonamiento natural de las cosas de Dios. Y lo que reflejan es incredulidad. Entonces ven, otros están llegando, pero yo me quedé. No, se está construyendo una vida con una conciencia limpia. Entonces a veces estas personas cuando no le funcionan las cosas, encima se ofenden. ¿Y por qué a ese Dios lo bendice y a mí no? ¿Y por qué ese tiene y yo no tengo? ¿Y por qué a ese le va bien y a mí me va mal? ¿Eh? Entonces viene la ofensa. Y esa ofensa bloquea su vida y no le permite vivir una vida dichosa y feliz. No ve a Dios interviniendo porque por su estado de naturaleza, como dice la palabra, el hombre natural no percibe el obrar de Dios en su vida. Entonces siente que Dios no interviene nunca en su vida. No se enoje con Dios, porque Él es el único que lo puede ayudar. Cuando nadie esté, Él va a estar ahí. Como dijo David, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Él está ahí. Y Él le dijo a Israel, yo soy el que soy. Una traducción un poco vaga, pero realmente lo que Él dijo fue, yo soy el que fui, el que soy y el que seré. Siempre. Él no cambia. Así está escrito en Filipenses 4:8. Dice que tiene que pensar en lo que es la mente Yahshua. Al pensar y meditar en todas estas cosas buenas de la palabra, va a remover las cosas malas y negativas de su mente y va a tener la visión de Dios para hablar las cosas a la manera de Dios. La palabra dice, para ayudarse, dice, no olvide sus beneficios. Antes de presentar quejas delante de Dios, cuando se presente delante de Dios, Señor, voy a recordar todos los bienes que tú has hecho con mi vida. Me has preservado la vida, me has guardado la vida de accidentes, ha hecho milagros, ha hecho sanidades, me ha suplido, me ha dado, tengo un padre, tengo una madre, tengo unos hijos, tengo una posesión, tengo esto, tengo lo otro, bendito su nombre. Y cuando viene a dar cuenta, se olvidó de las quejas y usted está engrandeciendo a Dios por lo que Él es. Y Dios bendice a aquel que en su presencia disfruta su gloria. Si hay algo que le impide a una persona que vea las cosas como Dios las ve, es que acarree las circunstancias de la vida, es decir, que traiga a memoria su pasado lastimero. Porque cuando acarrea, cuando trae a memoria, no suelta su pasado, no mira las cosas como Dios las mira desde otro ángulo. Y entonces eso lo va a mantener lejos de la manera de Dios. Es importante ir renovando su pensamiento con la palabra, que es fresca y va a traer una revelación a su vida. Aléjese de los viejos y malos pensamientos de fracaso. Reflexione. Acérquese cada vez más a los pensamientos de Dios para su vida. No se desanime.
Si de ayer a hoy no han cambiado las cosas como usted quería, usted las ve según usted. Pero recuerde que está creando, construyendo una conciencia limpia. Dios piensa lo mejor de usted. Recuérdelo siempre y anímese a ser una persona imitador de su Padre Celestial. Sed imitadores de Dios. Empiecen a construir una buena conciencia y se darán cuenta de la gloria de tener a Dios en ese edificio como permanente asistente. Padre, yo te doy gracias por pensar lo mejor de mí, aunque por mi mal proceder no lo merecía. Pero hoy sé que soy un heredero. Y así como he recibido la salvación, la sanidad, la prosperidad y la bendición en mi vida, sé que recibo la esencia suya también sobre mi vida. Sé que soy un espíritu conectado con tu espíritu. Y como tú piensas, miras y hablas, así lo seré, Señor, de la misma manera. Sé que puedo alcanzarlo. Lo declaro así en el nombre de Yahshua y para su gloria. Amén. Bendecidos con toda bendición.